Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperábamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o, o esperaremos a otro? El versículo 21 dice, en esa misma hora sanó a muchos enfermos o a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y de muchos y a muchos ciegos le dio la vista. Preste atención lo que el Señor está haciendo como una respuesta para Juan. Versículo 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y aquí vemos a un hombre de Dios que en su momento fue usado poderosamente y manda a hacer una pregunta que cuando he leído mucho estos textos, pero cuando leía la semana pasada, antes de empezar a desarrollar lo que Dios había puesto en mi corazón, dije, wow, el hombre de Dios, el Juan, que como epíteto le pusieron bautista porque hacía el llamado a la salvación, bautizaba en agua como una forma de manifestar la purificación del pecado que viene a través de la gracia de Dios, que dicho sea de paso, el nombre Juan significa el Dios de gracia o la gracia de Dios. Y este hombre, después de haber hablado tanto del Mesías, de mencionar de que vendría uno que bautizaría en fuego, de que vendría uno que él no era digno de desamarrar o amarrar su calzado, de que vendría uno de que sería el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Y después de hablar tanto del Mesías que venía, después de verlo cuando él fue a Jordán para bautizarse, después de ver que este Señor Jesús se le aparece, Juan sabe quién está frente a él, le dice, no soy yo que debo bautizarte a ti, eres tú que debes bautizarme a mí. Y Jesús le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Juan sabía quién era Jesús. Juan había recibido esa revelación de parte del Señor. Pero en su proceso de prueba, un hombre que vivía una santidad pero tan elevada delante de Dios, apartado literalmente para Dios en cuerpo, alma y espíritu, que dice la Biblia que Herodes tenía miedo por la santidad que veía en Juan. O sea, Juan era un gran hombre del Señor. Pero, como a todo siervo de Dios, hay algo, ya que estamos enseñando acerca de guerra espiritual, hay algo que no se enseña en muchos lugares, o que quizás muchos cristianos no han escuchado de esto, pero hay algo que se llama espíritu de contragolpe. La Biblia claramente muestra que estamos viviendo en medio de una guerra espiritual. La guerra espiritual no es contra Dios, se lo he dicho desde el principio para que no vaya a malentender o a dar una explicación incorrecta en relación a la guerra espiritual. Dios ya venció en la cruz del Calvario. Jesús es Dios, Jesús es el nombre sobre todo nombre y no hay imperio satánico, no hay poder que esté por encima de él. Cuando hablamos de la guerra espiritual, lo que estamos hablando es del conflicto bélico que tiene cada creyente. Y la guerra espiritual siempre va enfocada a atacar a la persona aquí, en la mente. Y aprovecha los momentos de descuido. Cuando hablamos de espíritus de contragolpe, son espíritus del mundo de las tinieblas que esperan un momento donde el creyente se descuide o que vea más la situación difícil, el problema a su alrededor, para empezar a inyectar pensamientos contrarios, para apagarlo en su relación con Dios. Y esto le pasó a muchos hombres de Dios en la Biblia. Y eso nos pasa a todos en la actualidad. Juan cayó en lo que los psicólogos le llaman una tormenta mental. Así es el mensaje de hoy. Tormenta mental.
¿Qué dicen los psicólogos en relación a la tormenta mental? Bueno, ellos dicen que una tormenta mental es cuando una persona está bajo una presión en su pensamiento y llega un punto donde éste se bloquea. Y ellos hablan de lo peligroso que puede ser no saber tratar una tormenta mental. Incluso ellos ofrecen hasta 3 pasos para salir de la tormenta mental, pero yo le voy a ofrecer los pasos de Dios que son más efectivos para los hijos de Dios, para cómo salir de una tormenta mental. Y ellos explican de que cuando alguien se encuentra ahí, la persona no puede ver con claridad las cosas como son. Tiende a malentender todo en su entorno. Tiende a afectar, las tormentas mentales tienden a afectar la relación en familia, la relación laboral, la situación mental del individuo, porque cae en depresión, en ansiedad, en un sinnúmero de cosas que pudiéramos mencionar. Y esto sucede cuando nosotros entramos en ciertos procesos en la vida donde lastimosamente dejamos de ver lo más importante y dejamos a ver y empezamos a ver aquellas cosas que nos están robando el ánimo, que nos están robando la atención, que nos están robando el interés por lo de Dios. Por eso usted ve que la gente de hoy, lastimosamente, y esto está pasando con todo el ser humano, la gente de hoy anda tan afanada en este mundo. La gente de hoy anda tan afanada por los pagos que hay que hacer, andan tan afanada por el progreso, andan tan afanada por los iPhone y por tanta vanidad del diablo, andan afanada por un sinnúmero de cosas, pero no están enfocándose en lo que realmente es valioso. Y eso es parte de la guerra espiritual, desenfocarlos de las cosas que realmente le producen un beneficio eterno, le producen salvación, le producen la paz, el gozo del Señor. Entonces, por eso es muy común ver personas que se ocupan tanto y se ocupan tanto porque la mente le dice que tienes este problema, que tienes aquel problema, que tienes el otro problema, que donde está realmente la solución no están poniendo los ojos. ¿Por qué? Porque andan bajo una tormenta mental. Y la tormenta mental cega el entendimiento de los hijos de Dios. Es lo mismo que pasó con este hombre. Estamos hablando de Juan el Bautista, no estamos hablando de cualquier varón de Dios. Estamos hablando de un hombre que fue respetado por la autoridad de Dios sobre su vida. Quizás usted nunca vio en su ministerio un milagro físico, pero hizo el milagro más grande que puede hacer un hombre de Dios. Y es tornar todo el corazón de una generación a escuchar el Evangelio de Cristo y a dar un paso de conversión. Ese es el milagro más grande que puede hacer un varón de Dios, poder tocar el corazón de la gente, poder transformar las vidas a través del mensaje del Evangelio. Este hombre confrontaba a los religiosos abiertamente, le iba de frente a los religiosos, le decía generación de víboras, hijos del diablo. El hombre era radical en su mensaje. Juan era un hombre con fundamento y con una firmeza impresionante. Pero el mismo Señor Jesús dice en el libro de Mateo, cuando Mateo está hablando de esto que sucede aquí con Juan, en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 12 en adelante. Jesús dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los violentos lo arrebatan. Vamos a ese texto de Mateo para poder profundizar un poco en lo que quiero decir, para dar a entender más a fondo en qué consiste esto de las tormentas mental. Mateo capítulo 9 le dije, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Y quién fue que dijo 9? Yo le digo a ustedes que cuando yo estoy en este tiempo tienen que orar mucho por mí. Porque me tomo una pastilla que me ayuda con la alergia, pero la pastilla lo que hace es que me pone a andar en el aire. Oiga lo que dice el versículo 2. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? Preste mucha atención, esto es lo mismo que dice Lucas, pero el texto que yo quiero resaltar aquí está más adelante, pero preste mucha atención. Juan, el profeta que había profetizado el advenimiento del Mesías, su primera venida, ahora está preguntando, ¿tú eres el Mesías? El que es religioso
puede decir una expresión disparatada. Ah, pero qué profeta este. Solamente la gente que entiende lo que es la guerra espiritual, los que andan por el Espíritu, saben el conflicto que Juan tenía en ese momento. Saben la situación en la que se encontraba Juan. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en el camino de la fe, yo decía, no, a mí no hay nada que me saque de los caminos del Señor. Yo me voy a mantener firme, que esto y que lo otro. Y como a los 2 años estaba yo que quería tirar la toalla. Porque una cosa es hablar de los procesos y otra cosa es atravesar por ello. Hay gente que es bueno para hablar, pero son malos para ejecutar. Entonces en el reino no se trata de lo que yo hablo. En el reino se trata de ejecutar, de dar frutos. Por sus frutos lo conoceréis. El fruto siempre va a hablar más fuerte que las palabras. Entonces, oiga lo que continúa diciendo. El versículo 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahora, preste atención que estos son los textos que yo quiero que usted escuche con mucho cuidado. Y empiezan a partir del versículo 7, cuando el Señor empieza a testificar de Juan el Bautista, el gran hombre de Dios. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? A un profeta. Pregunta el Señor, a un profeta. Si os digo, y más que profeta. El versículo 10 dice, porque este es de quien estaba escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mire qué asignación tenía Juan. Prepararle el camino al Mesías después de un silencio que Dios hizo de 400 años. El versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué dice Jesús? Desde el día de Juan el Bautista los reinos de los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Jesús está dando a entender de que el reino de Dios está en un conflicto. Repito, para que usted entienda el enfoque correcto de la guerra espiritual. Los demonios no están peleando contra Dios. Los demonios no están peleando contra Jesús. Los demonios están en una guerra contra los santos, para que los santos se desenfoquen de lo que fueron llamados a hacer y terminen fríos e indiferentes en la obra del Señor. ¿Me están siguiendo? Entonces Jesús está diciendo, el reino de los cielos no es cosa fácil. Verlo de Dios requiere pagar un precio. Y ese es el problema que tenemos hoy en día con muchas personas que quieren ver resultado, pero sin pasar por los procesos. Hoy todo el mundo quiere las cosas estilo microondas. Hoy la gente dice, yo quiero que Dios me levante, déjame descargarme unos bosquejos del internet y predicar esos bosquejos para que Dios me lleve a las naciones. O otros que piensan que el ministerio es tan fácil como decir, hoy yo empiezo a hacer algo para Dios, de aquí a 5 años vamos a lograr esto o aquello. Hermanos, estamos en un conflicto espiritual y lo que Dios necesita de cada persona que Dios está formando para llevarlos en algún momento a ver la gloria de Dios es formar carácter. Donde no hay carácter, todo se va a desplomar. O sea, cuando se está buscando personas para servir al Señor, no se está enfocado en el talento o la capacidad de la persona. Eso es secundario. Lo más importante en el reino es el carácter. Porque el carácter es lo que te va a definir y lo que te va a dar templanza, lo que te va a dar firmeza en el momento difícil.
Y eso es lo más difícil de encontrar en la casa del Señor. Cristianos que tengan carácter. ¿Por qué? Porque cuando se enfrentan cuando van frente a la realidad espiritual que se está viviendo día a día, si no hay un carácter definido, se van a ir al piso. Van a irse al piso. Van a perder el enfoque. Van a perder el rumbo. Y algunos pueden decir, no, pastor, yo estoy bien definido. Deje ese orgullo religioso, porque le pasó a Juan, a un hombre de Dios que usted y yo no llegamos al nivel de ese hombre. Le pasó a un hombre de Dios que preparó el camino de una generación. Le pasó a un hombre de Dios que bautizó al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Le pasó a un hombre de Dios que cuando vio al Señor le profetizó a todos los que estaban ahí, este es el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bautizó al mismo Dios y él sabía que Jesús es Dios. Estamos hablando de alguien que nosotros no cabemos en los zapatos de ese hombre. Y en un momento le llegaron las batallas, le llegó la laguna mental. ¿Y cómo llegan las lagunas mentales a la vida, pastor? Cuando hay pensamientos que nos arropan, cuando hay pensamientos que nos roban la fe. Cuando él se ve en la cárcel, cuando él se ve metido allá en ese cuarto oscuro, de una vez empezó Satanás a atacar su línea de pensamiento. De una vez empezó Satanás a traerle cuestionamiento a la mente, como hace con muchos cristianos. ¿A usted no le ha pasado que en su peor momento usted empieza a cuestionar a Dios? Usted empieza a cuestionar lo que Dios ha dicho. Usted empieza a cuestionar su fe. Mire, una vez me preguntó una muchacha después de casi 3 años congregándose con nosotros cuando empezamos el ministerio. Me preguntó, pastor, ¿Dios existe? Y yo le dije, el resultado de esta pregunta es porque tú no estás orando, porque tú no estás teniendo comunión con el Señor. Me dijo, ay, que yo no siento orar. Y yo le dije, ¿quién de ustedes le ha dicho que uno siente orar? Esto no es cuestión de sentir, esto es cuestión de convicción. Jesús dice que el espíritu y la carne están en una guerra constante. Yo tengo que hacer lo de Dios, no porque sienta, sino por convicción. Yo tengo que congregarme no porque sienta, sino por convicción. Yo no puedo decirle a ustedes, hermano, yo voy a faltar a la iglesia porque estos días de alergia me tiran al piso. Y yo me tuve que acostar hoy como a las 6 de la mañana y ando aquí que me estoy cayendo y yo no puedo ir a la iglesia hoy. No, si hay convicción, si yo sé en quién he creído, a quién le sirvo, yo tengo que disponerme en mi corazón, levantarme independientemente cómo yo me sienta, hacer lo que se me envió a hacer. Y ahí es donde yo empiezo a ganarle ventaja al enemigo que me quiere meter en una situación mental. Pero hay gente que lastimosamente dentro de la casa de Dios están dando más pena quejándose de todos sus sinsabores y de todas sus amarguras que dando gloria al Señor. ¿Por qué sucede eso, Pastor Reynoso? Simple. Porque estas personas están metidas en una tormenta mental y no son capaces de darse cuenta de que la Biblia enseña que lo que tú declaras con tu labio va a afectar tu estado de ánimo. Entonces, como están en una circunstancia difícil, lo que hacen es que alimentan más la dificultad. Y uno le dice, hermano, tenga fe. Yo tengo fe, pastor, pero que usted no sabe lo que estoy pasando. Te acabo de decir que tenga fe. ¿Aló? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lastimosamente vivimos en una generación donde los creyentes están bajo tormenta mental y muchos están justificando su punto. Hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia el día de hoy? Pastor, es que ando muy ocupado, estoy pagando mi troca 2025, que la saqué, pastor, para que vean que soy un ungido del Señor. O sea que las cosas materiales para ti tienen más relevancia que darle culto a tu Dios. ¿Aló? Agárrese que hoy voy a hablar fuerte, ¿oyeron? Bueno, yo siempre hablo fuerte. Hermano, ¿por qué tú no diezmas? Pastor, porque el dinero no me alcanza. Por eso no te alcanza, porque eres un ladrón. No, pastor, no me diga ladrón. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo. ¿Aló? Entonces queremos bendición, pero en nuestra guerra espiritual, en nuestra tormenta mental, queremos justificar el estado donde estamos y eso no es de Dios. ¿Me están siguiendo?
Eso no es de Dios. Usted puede estar pasando por una situación difícil, pero debe tener en sus labios la expresión que dijo Job cuando pasaba por su momento de dificultad. Dijo, yo sé que mi Redentor vive y aunque yo muera del polvo me levantará. Eso es aprender a combatir las tormentas mentales. Que te sientes solo, que todos te han abandonado, que los que dijeron que iban a estar contigo se te fueron, que no ves a nadie a tu alrededor y que estás pasando por un momento difícil, donde estás llorando, donde ya no puedes más. Agárrese de lo que dice la Biblia, confronte la tormenta mental citándole Biblia, que eso es otra cosa importante. Hoy muchos cristianos no saben ni lo que dice el Juan 3:16, que era un texto muy común antes, hoy ya ni se conoce. ¿Aló? Estoy solo, estoy pasando por mi desierto. Bueno, la Biblia me dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. La Biblia me dice, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero tirarme en la ruina y justificarla, eso es lo que quiere el diablo. Y por eso es que muchos en esas tormentas mentales están atrapados y no pueden levantarse. Y cuando uno le da algún consejo, siempre lo justifican. No, pero no es usted el que está pasando por esto. No, pero no es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Pero una pregunta, todos no pasamos por momentos difíciles. ¿Usted cree que usted es el único que está pasando por una situación difícil? Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por crisis emocionales. Todos pasamos por necesidades en la vida. Todos pasamos por traiciones, todos pasamos por situaciones en las que sentimos que nos usaron, que ganaron ventaja sobre nosotros. Todos pasamos por ahí, usted no es el único, no se sienta la divina pomada. Que todavía hay muchos millones de personas que están atravesando lo mismo que usted. El punto es cuando caemos en esa autoconmiseración, esa pena a nosotros mismos. Satanás dice, ahí te quería. Pastor, es que mire que a mí mi papá no me quería, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni nadie me quería. Yo me siento como que nadie me quería. Esa miseria espiritual es el producto de andar viviendo en esas lagunas mentales. Es el resultado de estar en esas tormentas mentales. Si usted no aprende a tener identidad propia conforme a lo que dice la Biblia, usted nunca va a superarse en lo que Dios le mandó a hacer. Usted tiene que creer lo que la Biblia dice. Pastor, ¿y qué la Biblia dice de mí? Léalo, usted tiene una Biblia. No espere que yo se lo diga. La Biblia dice que usted es más que vencedor por aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, la Biblia de entrada dice que ya usted ganó simplemente por ser salvo en Cristo Jesús. La Biblia dice que usted, si confía en el Señor, será como la palmera, que vendrán los fuertes vientos, que vendrán las tormentas y no se va a mover porque está firme, ha profundizado raíces en las aguas, que es la palabra. Eso es el Salmo 1. También está el Salmo 112, las promesas del justo. Pero si nosotros no entendemos que estamos luchando contra espíritus malos y que nos quieren llevar a una posición mental donde todo lo que nosotros veamos a nuestro alrededor sea viene para alergia, déjame tranquilo. Cuando nosotros estamos en estas tormentas mentales en las que estamos atravesando días difíciles, Satanás quiere venir para robarnos la fe y para que nos enfoquemos en el problema. ¿Cuánta gente aquí sentados hoy en día están dejando de hacer lo que tienen que hacer? Y si yo le digo, hermano, tiene que hacer esto, Dios te llamó a esto, van a tener una excusa. ¿Aló? No, pastor, lo que pasa es que esto, que aquello, que lo otro, y siempre van a tener algo que decir. Esas son tormentas mentales, tormentas en la mente, para frenarte, para que no avance. Y es común ver la gente que vive así. Usted no se ha sentado a hablar con personas que desde que empiezan a hablar todo es una queja en su vida. Y una vez empiezan que el gobierno es malo, que mis hijos son unos malos agradecidos, que mi abuelo es malo, que mi tío es malo, todo el mundo es malo, la gente es mala, nadie me ayuda, nadie esto, nadie lo otro. Y andan con esa melancolía por la vida y esa confusión en su mente. Ni Dios me escucha, yo oro y el Señor no escucha mis oraciones.
Yo no sé si usted se ha encontrado ahí. Yo me he encontrado en tormentas en la mente, donde el diablo me quiere vender una mentira, donde el diablo me quiere hacer sentir de un modo. Y yo digo, mentira del diablo. Yo tengo que agarrarme a lo que dice la Biblia. Yo tengo que hacer lo que enseña la palabra. Lo peor que puede tener un creyente es quererle servir a Dios desde su estado de ánimo. Si usted le sirve a Dios desde su estado de ánimo, nunca se va a levantar. A Dios no se le sirve dependiendo cómo esté mi estado de ánimo. A Dios se le sirve porque hay un compromiso. Hay un acuerdo que uno hizo con el Señor el día que uno se convirtió a Jesús y fue serle fiel. Y la fidelidad no es negociable. La fidelidad no se practica solamente en el día bueno. La fidelidad está constante todos los días de la vida del creyente. ¿Aló? Cuando hay fidelidad a Dios, Dios va a hacer todo lo que ha prometido. Pero el problema de la gente es que le quieren servir a Dios a su forma, hacen todo su concepto teológico de cómo debe ser Dios sin sustento bíblico, y usted lo ve que no avanzan en la vida y no ven resultados y viven hundidos en depresión, en amargura, en un sinnúmero de cosas. Y hasta, hermanos, que lo dije en prédicas pasadas, hasta se van a buscar psiquiatras, psicólogos, consejeros profesionales, pudiendo resolver los problemas, pasando 5 minutos en la presencia de Dios. El que pasa 5 minutos buscando consejo en la presencia de Dios, no va a necesitar consejo de hombre. ¿Aló? Yo una vez escuché a un pastor que dijo que él y su esposa habían gastado cientos de dólares buscando consejería y que él entendía que la oración no resuelve en todas las cosas. Y dije, bueno, este tipo sí está mal. No está mal del que está en la cocina, no, que está mal. Dije, este tipo está mal. Y así pasó, dejó el ministerio y no sé por dónde anda. Cuando usted oye una gente que desacredita el poder que tiene la Biblia, la palabra del Señor, que desacredita lo que el Señor puede hacer, esa persona hace tiempo perdió el rumbo. Cuando usted lo oye que justifica su desgracia, que justifica su dolor, que justifica su estado de ánimo, esa persona hace rato que perdió el rumbo. Los demonios le han ganado en la guerra espiritual. Y usted puede decir, pastor, eso le pasa a los débiles. Entonces usted me está diciendo que Elías era débil. Usted me está diciendo que Moisés era débil. Usted me está diciendo que David era débil. Estamos hablando de generales de Dios que aparecen en las Sagradas Escrituras, que en un descuido perdieron muchas bendiciones de parte del Señor y pasaron por procesos que ellos provocaron, simplemente por no saber cómo luchar contra esa tormenta mental. Y muchos de los que están aquí están luchando con su tormenta mental. Y muchos de ustedes están cometiendo el error de entrar en esa autoconmiseración, de esa pena, de esa tristeza, y tratar de justificar su dolor. ¿Aló? Deben aprender de la gente de Jalisco. Porque los de Jalisco nunca se rajan. Amén. Aquí no hay vuelta atrás en este camino. Usted tiene que hacerle frente a todo lo que viene en la vida. Todos los días difíciles que llegan a nuestra vida es con un propósito. Y si yo no entiendo que eso viene con un propósito, entonces nunca voy a dejar que Dios me forme carácter. Y le tengo una mala noticia. A gente sin carácter, Dios no lo puede llevar muy lejos. ¿Aló? Y un pastor responsable no pone gente sin carácter a trabajar en una iglesia tampoco. Porque es cuestión de tiempo para que la riegue. No para que riegue las flores, no, para que eche el asunto a perder. ¿Aló? Por eso es importante el carácter. Y el carácter se forma en la dificultad. Y los demonios saben que si ese creyente es débil, le van a ganar aquí arriba. Y si le ganan aquí arriba, lo van a tirar al piso y lo van a hacer improductivo en la obra del Señor. Por eso es que estamos en ataque constantemente. ¿Aló? Pastor, es que usted no sabe que yo tengo una deuda más grande que la deuda que tienen los países de América Latina. Pues cree en el Señor. Cree en el Señor. ¿Quién no tiene deuda aquí? Dígame. ¿Quién no tiene deuda? Bienaventurado el que no tenga deuda. Todos estamos endeudados. Y por eso voy yo a tirar mi estado de ánimo al piso. Todo lo contrario. Ahí es donde más voy a confiar en el Señor. Mire lo que me pasó el jueves. Porque ya ustedes saben que estas pobres y amadas bocinas ya están caminando la milla extra.
Ya ellas están con nosotros por gracia y misericordia del Señor. Y yo fui el jueves a una tienda de audio y dije, esta es la bocina que queremos. Y cuando le pregunté al muchacho, ¿cuánto cuesta la bocina? Que él me dijo el precio, mire, tragué en seco. Está bien, yo paso por aquí después. No, ¿tú quieres te la bajo ahora? No, está bien, está bien. Yo paso por aquí después. Y dije, Señor, son casi 4,000 canoas. O sea, $4,000. Y yo tengo una ideología que la aprendí de los comunistas. Ellos dicen, la calidad del respeto al pueblo. Esa es la frase más hipócrita que ellos tienen. Yo agarré esa frase y la acomodé al Evangelio. La calidad es el respeto a Cristo. Vi la bocina, dije, Señor, esa es la bocina que queremos, pero los recursos ahora mismo no andan como para poner los ojos en bocina. Y la que tenemos en el santuario, las pobres ya andan a puro dolor, como dice una canción mundana. ¿Y qué hizo el Señor? Que se me acerca un siervo del Señor, mi hermano Marcial Benavides Jr. Nos vamos allá a hablar de un tema y mientras estamos hablando allá me dice, pastor, ¿qué usted va a hacer mañana? No, yo voy a estar aquí mañana. Ah, porque mire, mi papá y yo acordamos que vamos a donarle a usted unas bocinas, precisamente la marca que yo estaba viendo. ¿Usted ve cómo el Señor? Mis preocupaciones, yo debo depositarla en Él. Mis necesidades, yo debo ponerla en Él. Yo a Dios no le sirvo por las cosas que Él me da. Yo a Dios le sirvo porque Él es Dios y Él merece alabanza y adoración de lo que dicen ser sus hijos. Entonces, cuando yo me enfoco en darle a Dios lo que Él espera de mí, Dios se va a encargar de suplir mis necesidades. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, miren las aves del campo, no trabajan, ni el gobierno las ayuda. Y mi Padre que está en el cielo las sustenta. Miren las flores del campo, que tampoco trabajan. Y mi Padre que está en el cielo le dé esa hermosura para que en el verano florezcan y se vean tan hermosas como se ven. ¿Cuánto más no hará con vosotros, hombres de poca fe? ¿Aló? Pero imagínense. Andamos en la chuleta, no en la chuleta ahumada, sino en la carne, y queremos ver resultados. La carne y el espíritu son enemigos. El espíritu y la carne no se relacionan para nada. Cuando un creyente anda en la carne, pierde la sintonía con Dios. No es que Dios dejó de hablar, es que el creyente dejó de escuchar porque se salió de la frecuencia. Entonces, cuando el creyente deja de escuchar, todos sus sentidos carnales se agudizan. Y ahora le viene el rencor que pensó que ya no tenía contra Euclides. Ahora le viene todo ese negativismo que tenía cuando no le servía al Señor. Ahora viene toda esa pesadez del diablo. ¿Por qué? Porque soltó la vida del espíritu y volvió a la carne. Y dice, ya Dios no me habla como antes. Es que Dios habla en una frecuencia que se llama el espíritu. Y la frecuencia del espíritu hay que pagar un precio para vivir en ella. Porque hay unos pusilánimes por ahí llamados evangélicos que ellos critican cuando uno dice hay que pagar un precio. Bueno, eso está claro en la Biblia. El que no paga un precio no verá resultado. Y ese precio se llama consagración. La consagración es negarse a uno mismo, es luchar contra uno mismo, es pelear contra uno mismo. Y cuando esa consagración nos lleva a un punto donde hay un rompimiento y lo del espíritu se empodera en nosotros, Satanás dice, recojan la maleta que ya no podemos manipular más a este creyente. Su mente ya está protegida en Cristo Jesús porque tomó su posición y su lugar y ahí no caben los malos pensamientos. ¿Aló? Así que el evangelio siempre va a tener poder de transformación. Si nosotros no vivimos al nivel de nuestro llamado, ese poder no se va a manifestar en nuestras vidas. Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo vencer la tormenta mental? Simple, Jesús aquí lo muestra. A Jesús le dan las nuevas. Mira, Juan está deprimido, confundido.
te bautizó y dijo que tú eres el Hijo de Dios. Incluso vio la paloma que descendió sobre ti, escuchó la voz del cielo y aún así está confundido y te manda a preguntar que si tú eres el Mesías. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, mira, toma, saca una copia a mi carnet de ministro ordenado y toma, llévale, dile, muéstrale que yo soy un ministro ordenado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, dile a Juan, escuche esto, dile a Juan que las enfermedades se sanan, se van las plagas, echo fuera los espíritus malos y doy vista a los ciegos. Oiga la respuesta de Jesús. O sea, Jesús lo que le está diciendo a Juan es, oye, yo soy el Dios de lo sobrenatural, el que hace que las cosas imposibles se hagan posibles. Deja esa confusión que tú tienes y entiende que si le doy vista al ciego, si sano al enfermo, yo te puedo dar fuerza en medio de tu dolor y en tu crisis en la cárcel. ¿Aló? Y muchos creyentes lastimosamente viven toda la vida con el mismo dolor y la misma pena. ¿Aló? Es que nadie entiende mi prueba, es que nadie entiende mi dolor, es que deje esa niñería, hágase adulto y entienda que el que lo llamó, Él es poderoso para sustentarle. No se enfoque en el problema, enfóquese en la solución. La gente productiva invierte el 10% en el problema y el 90% en la solución. La gente de Dios no se enfoca en el problema, se enfoca en las promesas de Dios. El que esté enfocado en la promesa de Dios verá resultados. ¿Cuántas veces no hemos pasado por días difíciles y hemos creído al Señor? ¿Cuántas veces Dios nos ha manifestado su gloria? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado que es fiel? Yo me acuerdo que hace muchos años andaba con un pastor y un hijo de él tenía probatoria, no podía salir de cierto perímetro de donde él vivía. Y se salió, pero se salió a hacer un trabajo de mecánica, algo, él trabajaba mecánica, y la policía lo atrapó. Y lo montaron en el vehículo y para la cárcel otra vez. Y yo fui con el pastor ahí a hablar con el policía y el pastor al ver que no podía hacer nada se hizo esto. El policía estaba de este lado, el pastor se volteó y yo estaba mirando al pastor, la reacción de él se volteó, miró hacia otro lado y empezó a llorar y a orarle al Señor. Mirando para otro lado y llorando y pidiéndole al Señor que ayudara a su hijo. ¿Y sabe qué hizo el policía? Que fue, abrió la puerta, le quitó a la esposa al muchacho y le dijo, mire pastor, aquí está su hijo, pero no vuelva a salirte más del perímetro. Si él se hubiese puesto a alegar con el policía, él no alegó con el policía, él fue donde Dios. Dijo, Señor, mire mi hijo, Padre. Él salió, fue a hacer un trabajo de mecánica, se salió, desobedeció, déle una oportunidad. Y al momento Dios hizo el milagro. A veces estamos tan enfocados en el problema que no estamos viendo que la solución está tan cerca como una oración. Y los demonios se aprovechan de eso. Por eso Pablo dijo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. A Satanás le gusta que usted se justifique para no hacer lo que tiene que hacer. Pastor, yo no puedo hacer esto porque, mire pastor, es que yo tengo que hacer esto, porque si dejo de hacer esto, entonces se cae esto, se cae. Ese yo le llamo el efecto Marta. Marta andaba tan afanada que maltrató al maestro cuando le visitó. Porque yo creo que es un maltrato que usted vaya a visitar a alguien y lo ignoren totalmente. Yo no vuelvo más por ahí. Si yo voy a su casa y usted me ignora totalmente, no me vuelvo a invitar, que yo no voy a llegar por ahí nunca más. ¿Aló? Entonces Jesús va a visitar esa casa y lo ignora a Marta totalmente. Y le reclama, maestro, pero ven acá, hay este asunto, tú ahí hablando que esto y que el cielo y que la gloria, maestro, pues pon los pies en tierra, maestro. Aquí hay que preparar el comal para hacer la tortilla. Y los frijoles se me están quemando y María ahí escuchando todo este asunto ahí, en vez de ponerse a hacer lo que tiene que hacer.
Por eso que yo le digo a las hermanas de ProTemplo, esperen que termine el mensaje, no se afanen. Ustedes quieren hacer un servicio para el Señor, no se afanen, háganlo después que termine el mensaje, después que escuchen la palabra, Y Jesús le dijo a Marta, Marta, una cosa es la mejor, y María se la ha llevado. Se lo dejo de tarea. Esa cosa mejor la va a encontrar en Juan capítulo 11. Va a ver qué fue lo que María pudo lograr que Marta no logró. Por obediencia. Repita conmigo, la obediencia arrojará resultados. La obediencia te va a promover a otros niveles. Hermanos, obedezca a Dios, que Dios se encarga de lo suyo. No caiga en laguna mental, no caiga en tormenta mental, porque va a desenfocarse y puede terminar cuestionando a Dios. Juan terminó mandándole a preguntar al Mesías, que él mismo había dicho es el Hijo de Dios, mandó a preguntarle, ¿tú eres el Mesías de verdad o esperamos a otro? Y Juan sabía que él era el Mesías, pero Juan cayó en una situación de una tormenta mental y se bloqueó y no pudo ver con mucha claridad. Cuando usted ve que una persona se suicida, cuando usted ve que una persona toma malas decisiones, cuando usted ve que una persona en una relación da el puertazo y se va y no piensa en las consecuencias, esa persona está bloqueado mentalmente porque está enfocado en su problema, no en la solución. Y después que se van es que dicen, wow, qué error cometí. O después que se suicidan y se van a donde se van, yo no puedo decir si están en el cielo o en el infierno, yo sí que lo que puedo decir es que la Biblia dice que los que se suicidan no entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, según la Biblia, esa gente se pierde. Yo estoy seguro que esa gente está pidiendo una oportunidad de estar aquí donde ustedes están sentados el día de hoy para tomar una decisión diferente. Gente que rompen una relación con una iglesia, con los pastores de una iglesia porque se sienten mal. Y me hicieron sentir peor porque yo esperaba que me pasaran un pañito tibio y me dijeron cosas que no me gustaron. No vuelvo más por ahí. Y sin darse cuenta, echan a perder una gran oportunidad de crecer. Y años después dicen, wow, lo que me dijeron ese día fue para ayudarme y no lo supe entender. ¿A usted no le ha pasado eso? Que después que usted desaprovecha una oportunidad porque piensa que lo trataron mal por lo que le dijeron, dice, wow, lo que me dijeron fue para ayudarme, pero mi capacidad no me dejó ver las cosas como eran. Y ahora que logro entenderla me doy cuenta que perdí una gran oportunidad. No se enfoque en su problema, enfóquese en la solución. La solución se llama Jesús. No se enfoque en su tormenta, enfóquese en el que le llamó. Todos los líderes de la iglesia saben que teníamos una deuda y esa deuda estaba a nombre mío. A nombre mío estaba la deuda de la organización de 10,500 y pico de dólares, que creo fue Celina. Usted fue la que leyó la carta, hermana Celina. Y yo le dije, Señor, esta deuda fue para su obra. Esta deuda está a nombre mío y fue para su obra. Así que vamos a ver qué usted hace, porque yo trabajo para usted y usted sabe cuál es mi situación y tengo esta deuda. Son 10,000 y pico de dólares y yo no sé qué voy a hacer, pero usted bien sabe lo que puede hacer. Y un día, chequeando mi computadora, me llega el correo electrónico. Te aprobamos un perdón, te perdonamos la deuda. Imprimí la carta y la hermana Celina la leyó, donde ellos dicen, te perdonamos los 10,000 y pico de dólares. Si yo me hubiese puesto a enfocarme en eso y andar con la cabeza así, que cómo pago ahora y que esto y que lo otro, quizás Dios dice, no, tú no tienes confianza en lo que yo digo, tú no crees en mí como yo enseño en la Biblia. Resuelve tú tu problema, que tú eres un carnal, un chuletudo. ¿Qué hizo el Señor? Que le dije, Señor, ayúdeme, usted sabe mi situación. Y esta deuda no fue para un deleite personal, esta deuda fue para su causa, para su obra.
Y el Señor dijo, no, mi hijo, pues no te preocupes, yo te invité a que tú me creas en el ministerio, pues yo entonces pago la deuda. Así es Dios. El punto es que Satanás quiere a los cristianos desenfocados, porque cristianos desenfocados no son productivos. Cristianos desenfocados no están creciendo. Cristianos desenfocados no van a dar frutos donde quiera que lleguen. ¿Aló? Entonces, con esto le concluyo. Deje de andar afanado por las cosas de este mundo y afánese por lo de Dios. Y cuando se afane por lo de Dios, Dios va a resolver todos los problemas que usted tiene en este plano terrenal. Porque Dios no miente. Dios no miente. Ahora, a los evangélicos hay que explicarle bien las cosas, yo. Porque la gente más rara yo me la he encontrado en la fe. En la fe hay tanta gente rara. Ellos quieren ver resultados sin hacer las cosas bien. O sea, ellos quieren que Dios les prospere, pero ellos no son generosos. Ellos quieren que Dios haga un milagro en su vida, pero ellos no hacen lo que tienen que hacer. Ellos quieren que Dios les oiga, pero ellos no duran ni 3 minutos de rodilla orando. ¿Aló? Y son la gente más exigente para que Dios le dé cosas, pero son la gente que menos honran a Dios en su estilo de vida. Y el reino de los cielos consiste en obediencia. Eso no ha cambiado ni va a cambiar nunca. Si usted no es obediente, no espere ver resultados. Independientemente de lo que le digan todos estos predicadores endemoniados que andan enseñando un evangelio fuera de la Biblia. La Biblia enseña que donde no hay obediencia, no puede haber bendición de Dios. Obediencia quiero y no sacrificio. El que es obediente ve resultados. Así que la guerra espiritual es fácil vencerla. ¿Cómo, pastor? ¿Me pongo a reprender al diablo? No, obedece. Sométete a Dios. Resiste al diablo, que él de ti huirá. Es obediencia lo que te va a desatar la bendición, no es otra cosa. Es obediencia lo que va a terminar con esas... ¿cómo que se llama el mensaje que estoy predicando? Sí, por acordarme el mensaje que estoy predicando. Con esas tormentas mentales él va a terminar. Si usted se enfoca en el asunto. Amén. Enfóquese y verá resultados. No se enfoque y vivirá pasando los mismos problemas toda la vida y viviendo en la misma dimensión. Y yo no sé si usted se cansa, pero yo me canso de lo mismo. A mí me gusta estar creciendo en el Señor. A mí me gusta estar buscando cosas nuevas en el Señor, aprendiendo cosas nuevas. Porque la vida cristiana es un constante crecimiento. Señor Jesús, Padre, oro por los que están presentes, por los que nos ven por las redes sociales, por los que nos escuchan por Radio Ondas de Vida. Yo le pido, Padre, que usted les guarde en su entrada, salida, acostar, despertar, que el bien y la misericordia de Dios esté sobre ellos y que ellos entiendan que hay propósito de Dios para su vida